Bueno, como verán, unos a los otros es bastante difícil, ¿no? Bueno, todos son difíciles, pero el hecho de ser pacientes unos con otros, como ese reflejo de la misericordia de Cristo en nuestras vidas, es muy complicado y a diario tenemos, como vimos también en la anterior, tenemos ocasiones para ser impacientes. Y en un mundo que valora la inmediatez y la gratificación rápida, la paciencia se ha convertido en una virtud muy escasa, ¿no? Hoy estamos acostumbrados a todo lo rápido, a que todo funcione, a que todo salga correctamente, ya. Y el mundo y los que implementan herramientas en el mundo lo saben, por eso inventan cada vez más cosas para favorecernos de alguna manera y que todo salga rápido, precioso, lindo, sin complicaciones, sin vueltas. Y luego nosotros tendemos a llevar eso a la vida práctica con otras personas. Y la realidad, hermano, es que no funciona de la misma manera. Cuando nosotros nos acercamos a otra persona, cuando nosotros nos acercamos a otro hermano, tenemos que estar conscientes de que vamos a tener que soportar. Por más que yo tenga afinidad, por más que va a haber ocasiones en las cuales yo tengo que soportar a mi hermano. Y cuando nos acercamos a otra persona, tenemos que dar por hecho que en algún momento de la relación nos va a fallar, que en algún momento de la relación vamos a tener diferencias, vamos a tener dificultades, nos vamos a ofender los unos a los otros. Por eso es que cuando en este caso se nos manda a tener paciencia, dice soportando. Cuando habla esta palabra, este significado de soportar, no es algo así liviano, es soportar un peso. Y cuando te ponen un peso encima, vos tenés que estar todo de manera intencional firme. No es que, bueno, sí, yo estoy soportando. Yo no te veo soportar nada, porque como que no te veo hacer ningún esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando esta palabra soportar hace referencia a ese peso que oprime, ¿no? Entonces, cuando yo me acerco a otra persona, tengo que acercarme teniendo en cuenta que en algún momento me va a fallar. ¿Por qué? Porque nosotros somos, nuestra naturaleza está caída. Entonces, nuestro corazón es engañoso, nosotros somos pecadores y en algún momento vamos a fallar. Por eso es que la palabra de Dios nos manda a ser pacientes unos con otros, soportándonos. ¿Por qué? Porque somos superhumanos. No, porque la misericordia de Dios ha hecho la diferencia en nosotros. Porque la misericordia de Dios es que, como les decía, nos capacita o nos permite soportar, nos permite ser pacientes. Porque siempre en la Biblia se hace referencia cómo Cristo lo hizo, cómo Cristo lo hizo, cómo Cristo lo hizo. Ámense unos a otros como Cristo lo hizo. Sean pacientes y soporten porque Cristo lo hizo y ustedes tienen morando dentro de ustedes al Espíritu Santo que los capacita. No en sus propias fuerzas. Si lo intentamos en nuestra propia fuerza vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Así como Pedro, ¿no? El que le dijo, ¿hasta cuándo? En ese momento, no me acuerdo si eran 3 veces, era lo máximo o algo así, ¿no? Y le digo, ¿hasta 3? Dice Jesús, no, hasta 70 veces así. Está infinito. Entonces, cuanto más, tenemos la exhortación a relacionarnos, ¿no? Siempre llegamos a la misma conclusión, que la vida cristiana no es un llamado a ser un llanero solitario.
Por lo tanto, si tenemos el llamado a vivir en comunidad, tenemos que dar por hecho de que nos vamos a acercar a otras personas que nos van a ofender, que nosotros mismos vamos a ofender a otros, vamos a ofender, vamos a lastimar, porque esta es nuestra naturaleza. Y si queremos esperar a ser perfectos para relacionarnos, vamos a hacerlo cuando estemos con Cristo en gloria, porque acá en la tierra no hay esperanza para eso. Pero estos mandamientos de los unos a los otros, y en este caso lo que habla allí en Efesios, es para la vida diaria. El libro de Efesios, los primeros 3 capítulos son teóricos, por así decirlo. Pablo le da teoría, y a partir del capítulo 4 en adelante lleva esa teoría a la práctica. Entonces, todas las exhortaciones que vienen del capítulo 4 en adelante son todas exhortaciones prácticas para la vida de acá, en la tierra, no en la vida después de nuestra muerte o después de la venida de Cristo. Entonces, todos estos mandamientos son dados en el contexto de aquí, de la vida aquí en la tierra. Y muchas veces cuando uno empieza a analizar este tipo de versículos, siempre dirige su mente a personas que están fuera de la casa. Pero tenemos que empezar con las personas que están dentro de nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con los que están más cercanos. Porque no sé si les pasa, a mí me pasa, bueno, tengo que ser paciente, yo sé, con un compañero de trabajo, y quizás no soy paciente con mi esposa. Entonces, tenemos que empezar por el que tengo al lado, porque mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, son la persona más cercana que yo tengo y la persona a la que estoy más expuesto a situaciones que, yo qué sé, es más fácil llevarse bien con un hermano que está, no sé, allá en Montevideo, que está allá en Guinea Ecuatorial, no sé, porque claro, o sea, no tenemos ese roce, no tenemos ese intercambio que tenemos a diario con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con quien nos rodee. Entonces, ahora al entrar a estudiar este pasaje, quiero que dirijan también sus mentes y seamos intencionales en decir, esto tengo que llevarlo a práctica con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi hija, allí donde esté. Y voy a hacer algo acá porque se me está bloqueando a cada rato esto. Ahora sí. Y es importante considerar, como siempre lo hacemos, el contexto en el que Pablo dijo estas palabras, ¿no? Y son hermanos, y como siempre recordamos, porque justo son cartas que fueron escritas medio que en el mismo tiempo, son hermanos que estaban pasando por persecución, por ciertas situaciones de incomodidad, no estaban con el confort que quizás hoy tenemos en nuestras casas, donde podemos proyectarnos a futuro, planes. Ellos lo venían persiguiendo y tenían que dejar todo y salir corriendo y arreglárselas y quizás vivir todos juntos con familias que nunca había visto, pero bueno, como son cristianos, estaban todos siendo perseguidos y en ese contexto Pablo les dice, sopórtense. Y es interesante que esto está dentro de ese contexto inmediato que decimos de andar, como dice acá el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación para que fuiste llamado. Esto es parte de andar conforme a la vocación con la que fuimos llamados. El ser pacientes, el soportarnos, porque dice acá, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Y esto es parte de nuestra identidad. Como siempre mencionamos también, nosotros hoy somos hijos de Dios. Nuestra identidad ha cambiado, por lo tanto, como hijos de Dios,
como ciudadanos celestiales, como esa nación santa, como ese pueblo adquirido por Dios, tenemos un patrón de conducta, tenemos un estilo de vida. Y ese estilo de vida, esa vocación con la que fuimos llamados, debe de distinguirse de los demás en ser pacientes, en soportando los unos a los otros. Al estudiar lo que significa ser paciente ahora a continuación, tenemos que entender que no solo es una paciencia externa, sino que es algo de nuestro diario vivir. O sea, es un estilo de vida. No es ser paciente en ocasiones, sino que mi estilo de vida, mi vocación, mi esencia es esta. ¿Por qué? Porque esto no son cualidades que tenemos. No, esta persona es paciente, esta persona, sino que es parte del fruto del Espíritu. Entonces, cuando decimos que ser paciente es parte de ese fruto del Espíritu, no es que soy paciente a veces o en ocasiones o por condición. Bueno, quizás hay personas que son más mansas que otras o le cuesta más exteriorizar quizás por dentro, pero esto hace referencia a este llamado de Pablo, este mandato de Pablo, hace referencia a un estilo de vida, a una parte de ese fruto del Espíritu. Entonces, por eso es que yo les decía que no se puede lograr en nuestras propias fuerzas, sino que es como consecuencia de yo tener el fruto del Espíritu. Y en primer lugar, vamos a ver aquí, que como siempre me gusta hacer la distinción, que aquí Pablo no les sugiere a estos hermanos que sean pacientes o que si quieren soportarse, o no lo presenta como una recomendación, sino que lo presenta como un imperativo, como un mandato. Por lo tanto, debemos de considerar este pasaje no como una de las opciones que tenemos de ser paciente o no ser paciente, sino que tenemos que considerarlo como un mandato de parte de Dios para nosotros que somos sus hijos. No es una sugerencia, como les decía. Y como creyentes, estamos llamados a practicar este estilo de vida constantemente en nuestras relaciones. No tengo la libertad yo de elegir con quién ejerzo la paciencia o a quién soporto y a quién no soporto. Es un llamado a practicar este estilo de vida. Entonces, no me da aquí la libertad de, bueno, con el que vos quieras o con soportar. No, con todos. Aquí es a rajatabla. No nos deja opción a decir, bueno, no, a esta persona ya lo soporté durante mucho tiempo, ahora no, tenemos el llamado, el mandato diario de soportarnos los unos a los otros. Y como les decía, por algo la Biblia habla acerca de soportar. ¿Por qué? Porque hay personas que son difíciles, porque nosotros mismos somos difíciles, porque como les decía, con nuestra naturaleza caída nos lleva a que nuestro pecado se exteriorice en ocasiones y ofendamos a ciertas personas o a las personas con las que nos relacionemos. Por eso tenemos que, de cierta manera, también considerar a la otra persona mayor a nosotros mismos, porque nosotros muchas veces nos creemos que estamos exentos de eso. No, a mí me pasan ofendiendo, yo nunca ofendo. Y no es así, nosotros también ofendemos, nosotros también somos difíciles, porque todos tenemos nuestras cosas. Por lo tanto, todos nosotros, sin excepción, tenemos este mandato de soportarnos los unos a los otros con paciencia, en amor. Y es complicado, pero el Señor, como les decía, nos ha dejado al Espíritu Santo que nos capacita para llevar esto adelante. Si lo intentamos en nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Allí en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13,
Buscar Colosenses, capítulo 2, capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor: vestíos pues como escogidos de Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y ahí al último vemos la medida, ¿no? ¿Cuál es nuestro estándar? No cuántas veces este lo tengo que soportar porque me viene soportando ese tiempo. Nosotros tendemos a pensar de esa manera, ¿no? Tendemos a decir, este sí tengo que soportarlo, o porque nosotros tenemos un interés de por medio. También pasa y vemos en el mundo, ¿no? Que hay gente que soporta a otros por un interés de por medio. Pero el interés no debe de ser nuestro motor para soportar a otra persona. Quizás en el trabajo soportamos a nuestro jefe, ¿por qué? Porque necesitamos el sueldo, entonces tenemos un interés de por medio. Y esa no es la manera en la que tenemos el llamado a soportarnos con paciencia los unos a los otros, sino que nuestro motor o nuestra fuerza para llevar adelante este mandamiento debe de ser Cristo. No debe de ser un interés, no debe de ser el contexto, porque quizás yo soporto alguna determinada cosa por el contexto. Bueno, hay quienes me rodean, que me están viendo, tengo que dejar más que lleguemos a casa. Entonces, el motor para soportarnos con paciencia no debe de ser ese, sino que debe de ser Cristo. Y, como les decía, es algo muy complicado, imposible de llevarlo adelante por nuestras propias fuerzas. Por eso es que el camino para ser constantes es que eso sea un resultado de ese fruto del Espíritu que hay en nosotros. Entonces, cuando viene como consecuencia del fruto del Espíritu en nuestras vidas, vamos a ser constantes, vamos a tener la motivación correcta para llevar adelante este mandamiento. Y como les decía en la clase pasada, yo no quiero cargarlos con esto, sino que quiero que realmente vean, que es un mandamiento en primer lugar para nosotros que somos los hijos de Dios, y que además busquemos como hijos de Dios, como iglesia, el camino correcto, no que estemos soportándonos porque traes un rato y ya me voy para mi casa, o porque tengo un interés de por medio, o porque me están mirando, sino que busquemos al Señor y que como resultado de esa búsqueda del Señor nos podamos soportar los unos a los otros como consecuencia de ese fruto del Espíritu en nuestra vida. Entonces, porque yo tengo el fruto del Espíritu en mi vida, voy a soportar con paciencia, teniendo la motivación correcta, no el motor incorrecto. Por lo tanto, como hijos de Dios tenemos este llamado, y en un mundo, como le decía, que está lleno de impaciencia, este estilo de vida se convierte en un testimonio poderoso. Marcamos la diferencia cuando nosotros en nuestro diario vivir tenemos este estilo de vida. Otros van a decir, mira a esta persona. ¿Por qué? Porque todos corren en el mismo desenfreno de la impaciencia. Todos corren en el mismo desenfreno de ya, rápido, quiero todo. Y si nosotros tenemos este estilo de vida de ser personas pacientes, de ser personas que tienen que viven conforme a la vocación con la que fuimos llamados, vamos a marcar
una diferencia importante que va a llamar la atención de otras personas. Y quizás como le pasaba a Cristo, ¿no? Pero ¿y por qué haces esto? ¿Pero por qué vivís de esta manera? ¿Pero por qué haces esto? Las ocasiones que Cristo tenía, ¿no? Cuando leemos los evangelios, venían como consecuencia de su andar. Entonces, ¿pero por qué hace esto? ¿Y por qué los que te siguen hacen esto y no hacen lo que siempre se ha hecho? Entonces, si nosotros tenemos como estilo de vida esto que estamos viendo, también puede ser ocasión para que otros me pregunten, pero ¿y vos de dónde? ¿Vos por qué sos así? Entonces, de ahí también podemos testificar, mira, yo no es que soy así porque soy mejor que vos, sino porque la misericordia de Cristo ha hecho la diferencia en mi vida. Y hoy yo puedo vivir de esta manera, no en mis propias fuerzas, sino como consecuencia de buscar a Cristo en mi vida. Y es algo que vos también podés hacer. Vos también podés venir a Cristo, la misericordia está abierta para ti hoy, y podés vivir de esta manera. En un mundo que corre, como les decía, en ese desenfreno de impaciencia, que muchas veces es una de las grandes fuentes de discusión en nuestras familias, en nuestros entornos, la impaciencia, la ingratitud, nosotros podemos marcar esa diferencia. Como le decía allí en Gálatas 5, 22 y 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. No como, yo soy así. No, yo soy así, mira, vos mirá, mi madre es así, mi padre es así, mis hermanos son así. Pero esto, Dios no nos manda a, comportarte como se comportan en tu familia. No, dijimos que el estándar, ¿quién es? Cristo. Y nuestro estándar, que es Cristo, es paciente. Por lo tanto, nosotros que somos sus hijos, tenemos que ser pacientes. No porque, la Biblia te manda a que vos soportes con paciencia. No importa si venís de familia, porque en realidad todos venimos de familia, impacientes, yo qué sé, todo esto acá que dice de los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque es el pecado. Venimos de familias pecadoras. Por lo tanto, todo esto es común para nuestra familia. O sea, todos venimos de familias impacientes porque todos venimos de familias pecadoras. Por lo tanto, como hijos de Dios, vivir conforme a la vocación con la que fuimos llamados en este sentido va a marcar una diferencia y vamos a ser de testimonio también para otros. Y al entender que la paciencia, como les decía, es un mandato, ahora vamos a profundizar en cómo podemos vivirla y por qué es tan importante para nuestras relaciones cotidianas. La paciencia a la que somos llamados a tener unos con otros no es una paciencia, como les decía, que depende de nuestras fuerzas humanas, sino que es el reflejo de la misericordia de Cristo, de la misericordia que Cristo derramó en nuestros corazones. Y como consecuencia de eso, nosotros hoy podemos ejercer paciencia con otros, mostrar paciencia y soportarnos los unos a los otros. Y allí en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, sabemos que está hablando de otra cosa, pero es una muestra, este versículo nos muestra que es parte del carácter de Cristo, el carácter de Dios, el ser paciente. Y dice así, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. En este caso podemos decir, sed paciente porque yo soy paciente. Es parte del carácter de Cristo, o Cristo mismo es la esencia de la paciencia, ¿no? Él es paciente para con nosotros. Y dice allí también otro versículo que reafirma este punto en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4. Si alguien lo quiere leer, por favor. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. A medida que nosotros en nuestro diario vivir vamos... ¿Sí está bien, no? Porque como quedaron hablando. Sí. A medida que nosotros vamos entendiendo que Dios demanda eso de nosotros porque Él mismo es un ser paciente, a medida que vamos entendiendo eso, también vamos a ir entendiendo que eso debe de fluir hacia otras personas como consecuencia de mi relacionamiento diario con Él. O sea, yo me relaciono diariamente con Dios y voy conociendo que Él es paciente y que Él ejerce paciencia para conmigo, porque en nuestra intimidad sabemos que todo lo que Dios tiene que soportarme a mí mismo, soportarme a mí, mi pecado, mi inconstancia, ¿no? Entonces, no debemos de ser como ¿cómo era esa parábola de que vino uno y le perdonó? Ahí va la de los dos deudores. Vino uno que le debía poco y que le debía mucho, perdón, y el Señor le perdonó, y después ese mismo que fue perdonado de mucho salió y castigó a uno que le debía poquito. Y nosotros muchas veces somos de esa manera. Entonces, si nosotros a diario nos relacionamos con el Señor, podemos llegar a la conclusión de que el Señor nos ha perdonado tanto, y nos perdona y nos va a seguir perdonando porque somos pecadores, que lo que me haga mi hermano, que lo que me ofenda a mi hermano, no es nada al lado de todo lo que el Señor me perdona a mí, al lado de lo que el Señor me soporta a mí. Por lo tanto, el relacionamiento diario con el Señor nos va a llevar a decir, esto es muy pequeñito al lado de todo lo que el Señor nos soporta. Por lo tanto, también es una ayuda para yo poder ejercer la paciencia con otros hermanos. Y eso nos va a permitir reflejar la misericordia de Cristo y el perdón de Cristo en nuestras relaciones. Y vamos a tener paz. Porque el ser impaciente es un pecado, y como habíamos visto hace 2 o 3 clases atrás, el pecado nos roba la paz. El pecado nos lleva a la amargura. Por lo tanto, todas nuestras relaciones se van a ver mejoradas, se van a ver, por así decirlo, como fortalecidas por yo soportar, por no reventar, por no estallar y quizás ofender peor a la otra persona, porque muchas veces viene alguien, nos ofende y nos agarra, por así decirlo, en un mal momento, que no es así, pero y ya nosotros estallamos y le sacamos en cara todo lo que hay para atrás, y lo que le dije que le perdonaba, también se lo saco en cara ahí y seguimos para adelante y destrozamos a la otra persona. Ahora, cuando nosotros vivimos conforme a la vocación con la que fuimos llamados, conforme a esto que estamos viendo de la palabra del Señor, nuestras relaciones se van a ver fortalecidas. ¿Por qué? Porque con paciencia vamos a poder resolver las cosas de otra manera, de una mejor manera.
Yo soporto, recuerden que soportar es esa presión. No es algo, sí, yo estoy soportando, no. No, es una presión, hace referencia a algo que me aplasta, que me oprime. Entonces yo soporto y luego con paciencia resuelvo las cosas. Con tranquilidad, como dice la palabra del Señor, la palabra áspera hace subir el furor, ¿no? Más la blanda quita la ira. Entonces, cuando se suma palabra áspera con áspera, no sale nada bueno. No sale nada bueno. Y eso es complicado. Si no es un estilo de vida, nuestra tendencia pecaminosa es a reaccionar. Me dijiste una cosa, yo te digo dos cosas. Me dijiste dos cosas, yo te digo tres cosas. Y siempre tendemos a subir el volumen. Siempre tendemos a aumentar. Y nunca vamos a llegar a un punto de edificación. Nuestras relaciones se pueden destrozar. Y como iglesia, si esta iglesia local no tiene como estilo de vida el ser paciente, el soportarnos, vamos a tener una iglesia dividida. Por eso le decía, empieza desde nuestra casa, sigue por la persona con la que nos relacionamos más y después sigue con todos nosotros. Entonces, imagínense que todos nosotros le damos rienda suelta a su impaciencia. Tenemos una iglesia dividida, tenemos relaciones tensas, rotas. Y es una iglesia que va a estar como amargada. ¿Por qué? Porque reina el pecado. Y si reina el pecado, reina la amargura. No hay gozo, no hay paz. Por eso es muy importante que nosotros en nuestro diario vivir busquemos al Señor. Cultivemos nuestra relación con el Señor. Así vamos a ver todo lo que Él nos soporta, nos perdona, y vamos a traerlo, a transpolarlo en nuestra relación. Pero no es nada. Recuerden que en nuestras propias fuerzas es imposible realizarlo. Esto debe de venir sí o sí como consecuencia del fruto del Espíritu. Si no, no lo vamos a poder lograr. Por lo tanto, podemos decir que la paciencia en esta clase de hoy es la clave para la unidad de la iglesia, la unidad y la paz de la iglesia. La paciencia, el soportarnos, es la clave para la unidad y la paz en nuestra iglesia, para la unidad y la paz en nuestros hogares. Y es algo que tenemos que llevarlo adelante cada día. Dice aquí en Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto nos conocerán. Por esto nos conocerán. No por la impaciencia, no por la ira, no por el enojo, sino por soportarnos, por ser personas pacientes. En esto conocerán. Y esto, como les decía, es parte de nuestra identidad en Cristo. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, no es una opción si soy paciente o no soy paciente. Tengo que llevarlo adelante porque este es mi estilo de vida. Esta es la vocación a la que yo fui llamado. Y recuerden, hermanos, que esto es por un poco de tiempo. El Señor viene paciente. El Señor viene por nosotros. Y dice allí en Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar a nuestro esposo, a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos? Hasta la venida del Señor. El Señor viene. Y continúa allí diciendo, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Vosotros también tened paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tenemos este llamado, este mandato, hasta que el Señor venga por nosotros. Vamos a orar. Amado Padre Celestial,